Cada día, en todo el país, alrededor de 26 millones de alumnos de educación básica. Casi 8 millones de estudiantes de educación media y superior. Y 2 millones de maestros de todos los niveles protagonizan la hazaña de la educación pública mexicana. Hazaña que se repite año tras año desde 1921. En 70 años, pasamos de la primaria obligatoria a que también lo fueran la educación preescolar y la secundaria, bajo el concepto de educación básica. México tiene la tasa de cobertura de educación preescolar más importante del planeta. Y eso no lo dicen en los críticos de la educación. Recientemente el Congreso de la Unión aprobó que sea obligatoria la educación media superior o bachillerato a partir del año 2013. Otro esfuerzo complementario lo ha sido el libro de texto gratuito. Sus primeros ejemplares para la primaria empezaron a repartirse en 1960. El libro de texto gratuito ha sido hasta la fecha un gran esfuerzo del Estado mexicano para enseñar a todos los niños y reducir los gastos familiares en la educación. En los últimos años, todo ese esfuerzo nacional ha empezado a ser cuestionado por la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes mexicanos. Efectivamente, el gobierno se había ocupado de la cobertura, dejando a un lado la calidad. Al inicio del siglo XX, el 90% de los mexicanos eran analfabetas. Al término del siglo XX, alcanzamos prácticamente la cobertura universal en educación primaria y estamos muy próximos a alcanzarla en la educación secundaria. Somos la economía número 14 entre las 20 más grandes del mundo, pero tenemos 52 millones de pobres, una pobreza que ha ido en aumento. Tenemos todavía una sociedad muy desigual, condiciones de pobreza en más de 50 millones de mexicanos, y esta pobreza alcanza desde luego también a muchas regiones, a nuestros niños y a nuestros jóvenes que se están preparando. Las niñas que vienen así con la pancita vacía, por eso fue de que nuestro director y nuestro subdirector se empeñaron en pedir un desayunador al municipio porque nuestros niños se desmayaban en los honores, se dormían en las bancas y el maestro nos decía, es que hay muchos niños que no comen porque unos vienen de lejos. Según el promedio nacional, los mexicanos tenemos un ingreso de 11,400 pesos al mes. Esta cifra esconde la enorme desigualdad que hay entre el 10% más pobre, que gana apenas 2,040 pesos, y el 10% más alto, que obtiene ingresos de 44,000 pesos mensuales o más, mucho más. El 70% de la población tiene apenas el 30% del ingreso que se produce en el país, mientras que el restante 30% tiene con enormes saltos el 70% de ese ingreso. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, de nuestra población económicamente activa, un 29%, 14 millones de personas, trabaja en la economía informal.
Poco más de 45% de la población de 15 a 19 años de edad no estudia, la segunda cifra más alta entre países de la OCDE. Para estudiar pues tiene uno que tener los recursos, ¿no? Y las posibilidades, cosa de que muchos no tenemos. Mucha gente que cree que prefiere decir, no, pues mejor me voy a la calle a vender dulces, ¿no? O a limpiar parabrisas, porque pues ¿de qué me va a servir estudiar si después no voy a encontrar trabajo? Sabemos que hay programas compensatorios, pero estos no llegan a toda la población que los necesita y sus montos no resuelven el problema. La deserción empieza con las carencias en el hogar. Muchas familias necesitan que sus hijos se pongan a trabajar lo antes posible, como sea. Primero está la sobrevivencia. Por ejemplo, ahorita que es el tiempo de siembras, pues le van a ayudar a los papás a tapar el maíz o a tirar abono. Debido a que México destina casi la cuarta parte de su gasto público a la educación, hay quienes consideran que hay recursos suficientes. Pero tan solo en los últimos 6 años, la economía mexicana ha crecido apenas al 2% anual. Ha aumentado la cobertura en educación media superior y en educación superior. Por ello, en términos reales, el presupuesto educativo no ha crecido para hacer frente a las necesidades que el esfuerzo de calidad requiere. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico parece no coincidir con que haya recursos suficientes para la educación. De acuerdo con su reporte educativo 2010, México invierte 5.7% de su Producto Interno Bruto en educación, más que Brasil, con 5.2%, pero menos que Chile, con 6.4%. El gasto por cada estudiante en educación primaria es de poco más de 27,000 pesos al año, pero el promedio de gasto de los países miembros de la OCDE es 3 veces mayor. Por cada alumno en secundaria, México gasta al año 29,000 pesos, mientras el promedio de los demás países de la OCDE es 3 veces mayor. A los estudiantes de educación superior se destinan casi 90,000 pesos por alumno al año, pero el promedio de la OCDE es casi el doble que el de México. Un problema adicional es la falta de cobertura en los diversos niveles educativos, excepto la primaria. En la educación preescolar se tiene una cobertura inferior al 70% de la demanda. La cobertura en educación secundaria alcanza el 90%. La educación media superior o bachillerato atiende el 62% de la demanda y la educación superior apenas el 32%. Las opciones se las dan a otros y no entran casi todos. La opción que quiere la primera casi muchos no se quedan. Yo quería diseño automotriz, con algo así de carros y todo eso, pero no. ¿Qué pasó? Pues es que los gastos eran muchos. Y una de las cosas que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha ido mostrando cada vez con mayor contundencia, con datos duros, es que hay una tendencia a ofrecer servicios educativos más débiles, más frágiles a las poblaciones que están en condiciones sociales y económicas también más débiles, más frágiles. Aún así, en todos los espacios escolares hay maestros que se esfuerzan por enseñar lo que pueden y cómo pueden, a veces en contra de muchas adversidades. La mayoría de los que trabajamos aquí somos, podríamos decir que iniciadores. Llegamos cuando esta escuela prácticamente eran salones de lámina y pues gracias a la labor que han hecho los compañeros maestros en base a su trabajo, gracias a que nosotros hemos estado tocando puertas para solicitar el apoyo, sobre todo en la infraestructura, para la construcción. Ahorita vemos una escuela, pues a mi parecer muy bonita, porque ya contamos con salones, con la dirección, con el aula de medios,
pero que en un tiempo no existía nada de eso. Yo tengo 2 años aquí ya en esta escuela y en esos 2 años lo que hemos hecho es construir el drenaje, porque ni siquiera existía un drenaje aquí en la institución educativa. Construimos el drenaje y, le repito, la iniciación de nuestra barda perimetral, donde ahorita llevamos aproximadamente 90 metros lineales. Es una labor muy noble, ¿sí? Trabajamos con recursos humanos, trabajamos con corazones, trabajamos con niños y jóvenes, que finalmente son el futuro de una sociedad. Y desde mi punto de vista, no creo que el salario de un maestro corresponda a lo que realmente el maestro está desempeñando en su aula. El ingreso de un docente, ahorita en jornada ampliada, porque esta escuela es jornada ampliada, es otra modalidad, 5,100 a la quincena más o menos. Ahora bien, hay que recordar que todavía en 1989 los maestros ganaban entre 1 y 1,5 salarios mínimos en promedio al mes. En 2002, los diputados emanados de las filas del CENTE impulsaron la ley para que el gobierno federal y los estados garanticen una inversión del 8% del Producto Interno Bruto en educación, incluyendo un 1% para investigación científica y tecnológica. Hasta ahora, a pesar de todos los estímulos que recibe, la educación privada solo atiende a poco más de 12,9% de la demanda educativa a todos los niveles. Al problema de la calidad de la educación contribuyen también la infraestructura, la cobertura, la estructura burocrática que la rodea, la pertinencia de los planes y programas de estudio, la formación de maestros desde las normales, también las relaciones sindicales, la calidad de la capacitación a los maestros, la distancia de la sociedad con la escuela, la poca participación de los padres de familia, la propia estructura educativa. La educación gratuita, laica y de calidad que está obligado a ofrecer el Estado es todavía la única opción, la única esperanza de la mayoría de los mexicanos, algo que no se nos puede olvidar. De ahí que la profunda transformación que la educación reclama dependa de que todos estos actores cobren conciencia de que con su participación creativa y constructiva estén dispuestos a encontrar las coincidencias para lograr objetivos compartidos. Hasta que alcancemos en educación una verdadera política de Estado de largo plazo. Pues a mí me encantaría que todos pudiéramos, no sé, mandar a nuestros hijos a la escuela y terminaran 6º grado de primaria y secundaria y preparatoria, pero todos que pudiéramos hacer esto y no decir, hay niños que tal vez van a quedar en primaria y otros en secundaria y otros en preparatoria. Si todos pudiéramos alcanzar una educación, no sé, llegar a tener una licenciatura o no sé, tal vez no todos podríamos ocupar puestos en la sociedad, pero me imagino que tendríamos una sociedad por lo menos más limpia y mejor.